Bendiciones, amados hermanos. Dios le bendiga a todos ustedes que siempre están pendientes de esta transmisión y pendientes de este programa. Bienvenido a su programa Lo Sobrenatural, ahora con el pastor José Ángel. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro hermano ministro evangelista, un hombre el cual de Dios, cual admiro mucho, Nicolás Castillo. Dios te bendiga, hombre de Dios. Amén, mi hermano, un placer estar aquí con ustedes y compartir este espacio, y en especial contigo, una persona de una gran trayectoria y al cual, ¿verdad?, ha venido dando pasos firmes. De verdad que sí, que para mí es un honor. Amén, amén, amén. Yo sé que será de mucha bendición, Nicolás. Hoy queremos tratar un tema importante sobre el liderazgo cristiano, ¿verdad? Amén, claro. El liderazgo cristiano. Queremos tocar un tema importante y de manera introductoria quiero dejar que nuestro hermano Nicolás, el hombre de Dios, tenga el espacio. Los micrófonos son suyos, hombre de Dios. Amén. Sabes que cuando nosotros hablamos de liderazgo, estamos hablando de dirección. Estamos hablando de alguien que tiene en sus manos el compromiso y la responsabilidad de dirigir o guiar a un remanente, a un pueblo. En las Escrituras nosotros encontramos múltiples ejemplos de personas pues, que cargaron con la responsabilidad de liderar. En este caso podemos ver un ejemplo, y el primero de todos es Adán, por ejemplo. Nosotros sabemos que cuando Dios creó a Adán, la razón por la que éste pues, llega a la tierra y existe es porque él va a administrar todo lo que existe. Tremendo. Un patrón importante que nosotros tenemos que recordar es lo siguiente. Hay cosas que fueron creadas antes de Adán. Es decir, todo lo que Dios creó antes de Adán perteneció a Adán. Entonces, Wow. evidentemente, ¿qué pasa? Que lo que tú vas a administrar viene primero y luego entonces viene el administrador. Es por eso que a veces tú dices, bueno, yo voy a formar una iglesia, pero en el patrón divino se supone que ya lo que tú vas a liderar está ahí. Tú eres solamente el instrumento que va a materializar aquello que se supone que ya Dios tenía en su plano divino. Muy fuerte. Entonces, evidentemente, cuando nosotros vemos en la Biblia ejemplos, imagínate el caso de Moisés, por ejemplo. Antes de que Moisés fuera a sacar al pueblo de Egipto, ya se le había profetizado a Abraham que el pueblo de Israel estaría esclavo en Egipto. Es decir, que ya había un plan orquestado. El líder nació 400 años después, aproximadamente. Y fue en ese entonces cuando Dios lo usó a él para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, siempre es bueno tomar esto en cuenta. ¿Por qué? Porque el líder no es el propietario, sino es el administrador. Porque nadie... por ejemplo, Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro, Sí. y David la de su padre. La de David no la pastoreaba David, la pastoreaba otra persona. Es decir, que cuando tú eres el dueño del remanente, tú pones a alguien a cargo para que administre eso. Y es importante que nosotros reconozcamos eso, porque yo he visto que hay personas que han cometido el error muchas veces de apropiarse Uy, de las personas. visión. Exacto, lo cual no es correcto. Porque tú como líder en esta comunidad o en esta congregación, lo esencial sería que tú pudieras salir de la congregación en algún momento y tener la confianza de que tú vas a dejar a alguien a cargo y que esa persona cumpla con el rol. Pero una pregunta, Nicolás. ¿Está mal que hay pastores que se apropian de la iglesia y entienden como que la grey es de ellos? No, 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 no. Evidentemente no está bien. Lo correcto es que tú entiendas que tú eres el administrador. Y como administrador tú tienes que ser quien cuida y quien protege. Pero más allá de ahí no. ¿Por qué? Porque recuerda que cada quien tiene la libertad de tomar decisiones de manera individual. Ahora bien, siempre es importante recordar, por ejemplo, en el mundo judío existe un concepto que se conoce el todo por el uno y el uno por el todo, donde todos representan a uno y ese uno nos representa a todos. Wow. Es importante tomar esto en cuenta. ¿Por qué? Porque incluso en la iglesia se ha enseñado mucho el tema de la salvación individual, por ejemplo. Y aunque no es un concepto que está mal, pero en el mundo judío se maneja un poco diferente. Porque en el mundo judío no existe la salvación individual, sino la salvación colectiva. Colectiva. Exacto. ¿Por qué razón? Porque imagínate el evento en el que una persona peca, y yo sé que ustedes han vivido eso aquí en la iglesia, donde cuando tú estás ministrando, tú sientes que el evento, que el clima está pesado. Como que hay una atmósfera negativa. Exacto, hay una atmósfera negativa. Entonces, automáticamente tú entiendes que la atmósfera negativa viene por un individuo dentro de la congregación. Ok. Entonces, ¿por qué el pecado de ese único individuo afecta todo lo que debería manifestarse aquí? Se supone que él debe cargar él solo con su culpa, Con y su el peso. pecado que él cometió no debe afectar lo que debe manifestarse en la congregación, sin embargo lo hace. Entonces, si eso es de manera negativa, ¿por qué no puede ser de forma positiva? Porque si nosotros somos objetivos, vamos a recordar un evento.
Dios determinó destruir el mundo Sí. en los tiempos de Noé, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice que solamente Noé fue hallado justo en su generación. Si la Biblia le está diciendo a ti que Noé fue la única persona justa en su generación, significa que no hay otro. Entonces, ¿por qué razón la justicia de Noé logró que se salvara a él y su familia? Y incluso dentro de los hijos de Noé hay uno de ellos que es considerado un hijo perverso, que Sí, es Can. sí, Y por sí. dicha razón, Noé lo maldice en una ocasión por algo que él hace y algo que él comete. De ahí que incluso la generación de ese hombre, pues fueron generación de personas perversas. De ahí los cananeos, jebuseos y todos los demás, que eran personas que incluso pelearon contra el pueblo de Israel Sí, luego. 7 naciones. Exacto. Entonces es por eso que se maneja esto de forma colectiva, por esa razón. Entonces, ¿qué sucede? El líder debe tener en su currículum, por decirlo de alguna manera, la capacidad de liderar sin apropiarse. Algo que dijo alguien que a mí me impactó muchísimo, y es que en una ocasión un verdadero líder, ¿qué hace? Actúa de manera tan efectiva que él mismo se vuelve innecesario. Tremendo. Y esto es algo importante. ¿Por qué razón? Porque imagínate Jesús. Jesús se para frente a sus discípulos y le dice en una ocasión, a ustedes les conviene que yo me vaya. Pero, ¿cómo es posible que el mayor líder me diga a mí que a mí me conviene que él no esté presente? Si se supone que tú eres el gran líder y sin ti las cosas Las que se van a llevar a cabo cosas no no van a caminan, fluir, no no van a fluyen. caminar. Y él le está diciendo yo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, ustedes no pueden desarrollarse como líder. O sea, que un líder busca el desarrollo de sus seguidores. Exactamente. Un líder lo que busca es desarrollar, explotar la capacidad que tienen los demás para que ellos puedan apropiarse de la visión. Si tú estás aquí y tú diriges esta Grey, para ti va a ser imposible mañana si tú tuvieras un remanente de unas 1000 personas. Ok. Tú solo no vas a poder dirigir eso. Y es por esa razón que incluso en un evento Moisés está sentado delante del pueblo, ¿verdad? Esto está en Éxodo 18. ¿Y qué sucede? Que había una persona que estaba observando todo lo que Moisés estaba haciendo. Moisés estaba juzgando al pueblo. Dice que se sentaba desde la mañana hasta la tarde. Al verlo su suegro, Jetro, dice que se dirige a él y le dice, mira, tú no puedes hacer eso. Vas a terminar agotado. Tú no puedes dirigir todo este pueblo porque el pueblo es demasiado. Y le dijo, mira, haz esto y esto y esto y Dios va a estar contigo. ¿Qué fue lo que le dijo Jetro? Jetro lo asesoró y le dijo, mira, tú tienes que designar personas para que juzguen en grupos de 50, de 100 y así sucesivamente. Y los casos grandes. Exacto, y los casos que son ya más complejos, pues que te lo remitan a ti. Esa es la función del líder en realidad. Sabía que yo estudio teología, Nicolás, ya en este año con Dios mediante me gradúo. Excelente. Hay una materia que yo di que se llama la salud del ministro. La salud del ministro. La salud del ministro es una materia que te enfoca a separar tu vida personal con la vida de la iglesia. Exacto. Muchos de nuestros pastores, y vemos pastores en el mundo, que están cayendo enfermos bajo la depresión, Exacto. problemas de la mente, circulatorio, de enfermedad, y todos ellos pasaron por un patrón repetitivo, que es que no aprendieron a delegar. Claro, exacto. Se tomaron la carga de la congregación de todos los miembros para sí. Y aún en su tiempo libre no tenían un descanso. Cuando yo comencé el pastorado, yo también comencé a pasar por eso. Sí. A veces terminábamos el culto y mi esposa quería estar con su Exacto. esposo, sentir el calor de su esposo, pero su esposo siempre estaba bregando en la obra. Y a veces queríamos tener una noche para nosotros. Exacto. Y siempre venía un tema. ¿Tú te diste cuenta de lo que hizo la hermana fulana? Mira, fulano dijo eso de ti. Y eso me estaba afectando porque no había una relación estable. Claro. No había una armonía para uno poder fluir en la parte como hombre. Evidentemente. Entonces, por eso es que los consejos, por ejemplo, en el caso de Pablo, Pablo aconseja que el líder incluso sea una persona que sepa tener en orden su casa. Su casa. O sea, él debe comenzar por ahí primero. Incluso, mira, hay un libro que se llama En el Jardín de la Paz, del rabino Shalom Arush. Un libro buenísimo que yo recomiendo que todo el mundo lo lea. Es una guía matrimonial solamente para hombres. O sea, las Ok. mujeres no pueden leerlo según lo que ellos especifican. Porque siempre dan a las mujeres. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Shalom Arush pone un ejemplo dentro del libro de una persona muy sabia, una persona dotada en gran conocimiento, que servía a una comunidad. Y pasó exactamente algo similar a lo que tú estás diciendo. ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre se encargó de poner su vida para el pueblo. Wow. Era una persona totalmente entregada.
Incluso dentro del mundo judío se toma mucho en cuenta lo que es el tema de los méritos, o sea, Méritos. los méritos, las obras que tú haces, todas y cada una de aquellas obras importantes que incluso, según la mística, están escritas en un libro que se conoce como el libro de las memorias. ¿Y qué sucede? Esta persona logró ser muy querido dentro del pueblo. Todo el mundo lo amó. Y el día que este hombre falleció, las personas hicieron duelo por él. Duelo por meses incluso. Pero lo espectacular de esto es lo siguiente. Ellos explican que en el momento en el que este hombre muere y va a la corte divina para ver cuál fue el estilo de vida que él vivió, él se para y lo recibe un ángel. Ok. Y el ángel que lo recibe le dice, dame tu nombre. Y él se queda mirando al ángel y dice, ¿cómo que te dé mi nombre? Se supone que él entendía que el ángel debía conocerlo a él. Uy, santo. Y le dice, no, yo no te conozco. Le dice, dame tu nombre. Cuando el sabio, la persona le da el nombre, le dice, tú no estás en la lista. Dice, pero ¿cómo que yo no estoy en la lista? Y se supone que yo soy un hombre que sirvió al pueblo, sirvió a la grey, yo hice obras de bondad, obras de justicia, fui un hombre entregado. Y dice, sí, ok. ¿Qué pasa? Que la persona empieza a decirle, lo que pasa es que hay un detalle. Es cierto que tú viviste para el pueblo. Es cierto que tú formaste incluso a otros líderes. Eso está bueno. Es cierto que tú le diste de comer al hambriento. Es cierto que tú militaste con mucha gente, el enfermo, cuidaste de todos ellos. Pero hay un detalle. Dice, ¿y tu vida de marido? ¿Tu vida de esposo cómo fue? Atención, profetas, pastores, evangelistas. ¿Tu vida de esposo cómo fue? Porque en el libro se explica que este hombre no entró a la corte divina o no entró Porque al paraíso no fluyó. porque no fluyó como esposo. ¿En qué sentido? No cumplió su asignación. Exacto. La reclamación que le hizo el ángel fue, ¿quién secó las lágrimas de esa mujer cuando se encontraba sola? Cuando necesitó de ti, tú no pudiste sacar de tu tiempo para brindárselo a ella. Por esa razón es que lo primero que tú tienes que aprender a administrar es tu casa. Tu casa. Definitivamente estamos todos de acuerdo en eso. El liderazgo comienza por ahí. Entonces tenemos un problema hoy, que tenemos unos supuestos profetas, evangelistas, hombres de Dios, que se casaron con una mujer. Sí. Encontraron a esa mujer cuando vivía en la casa de su madre, la encontraron bonita, sin barriga, sin chicho, bien cambiada. Esos hombres se casaron con esa mujer y simplemente ellos quieren estar metidos en el monte. Quieren estar en campaña. Te vas a un país por 2 meses y dejas a tu esposo aquí. Esas cosas están afectando el vínculo matrimonial. Evidentemente. La alta tasa de divorcio, lamentablemente, está dentro de la iglesia evangélica. Sí, la iglesia pentecostal está La dentro iglesia de los pentecostal. primeros lugares. Y lo que me duele de esto es que todo el mundo dice el diablo, fue el diablo, Satanás, el diablo. Y muchas de las cosas, según lo que estamos hablando aquí, es que nosotros como hombres de Dios tenemos que aprender a proveer para nuestra casa. Evidentemente. Hay hombres que esclavizan a una mujer y confinan a una familia a vivir en un tiempo de escasez para toda la vida. Sí. Yo entiendo que hay proceso, que hay un proceso que viene por un tiempo que Dios decida, pero no todo el tiempo esa mujer estará comiendo arroz blanco con huevo. Tiene que haber un día que después del culto tú la lleves a comerte una pizza. Claro, que haya un refrigerio, algo Pero que... eso es del diablo y Exacto. agüivia. Claro, mira, ¿sabes qué? Sucede lo siguiente, yo papá. conozco a un varón, que me voy a reservar su nombre, y en una ocasión nos encontramos en un monte, y había otra persona junto con nosotros, y yo le pregunto, varón, pero, ¿y tu esposa? Porque llevo alrededor de unos 7 años conociendo al evangelista, Y no veo la cuestión. pero yo nunca he conocido a su esposa. Y le pregunto, le digo, ve acá, pero ¿y tu esposa, varón? Yo nunca he conocido a tu esposa. Y le pregunto al otro ministro que está ahí, le digo, varón, ¿tú conoces a la esposa de fulano? Y dice, no. ¿Qué tiempo tú llevas conociéndolo a él? No, como 12 o 13 años. Ay, santo le digo, Dios. varón, pero es increíble. O sea, aquí nadie conoce a tu esposa. O sea, ¿cómo es posible eso? Yo le dije a él, mira, ¿tú sabes algo? La Escritura bien dice, incluso cuando nosotros leemos la primera carta a los Corintios, capítulo 11, se trata un tema en relación al atuendo y al Ok, vestuario, que, sí. que es un tema de rescato incluso, donde se dice que Dios es la cabeza de Jesús, la cabeza del Mesías, el Mesías es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Pero recordemos que también hay un texto que dice que la mujer es gloria del hombre. Sí. Entonces, ¿qué es la gloria en sí? Para poder en sí llegar a la definición. La gloria en sí son aquellos atributos que te dan a conocer o manifiestan lo que tú eres.
exacto. Yo sé que mucha gente dice gloria, poder, Llamará todo lo demás. candela a humo. Exacto, no, exacto. Eso es parte del poder de Dios. Y el poder de Dios es un atributo de la gloria, no es la gloria. Wow. Eso es muy diferente. Entonces, la gloria de Dios son todos aquellos atributos que Dios posee, que lo dan a conocer a Él. Todos. Entonces, ¿qué pasa? También por eso es que la palabra gloria está relacionada con la palabra esplendor. Esplendor. Esplendor específicamente. ¿Qué sucede? Que si la Escritura nos está diciendo a nosotros que la mujer es gloria del hombre, entonces la mujer es el esplendor del hombre. Claro. Si tú eres un hombre, por ejemplo, que tienes esposa, y tú no llevas a tu esposa a los lugares para que las personas lo conozcan, la conozcan, entonces, ¿quién te está representando a ti en sí? Por esa razón es que inclusive dentro del mundo judío, las mujeres representan la gloria divina. La gloria divina. En el pasado, en la antigüedad, cuando la madre se acercaba a la casa, las personas solían decir, la Shekinah se está asomando. Wow. La Shekinah de Dios. Por eso que incluso, y por eso le decía al varón, le digo, varón, pero yo no conozco a tu esposa, yo no conozco a la persona que te representa a ti. Porque se supone que si la mujer es la gloria tuya, Sí. y tú andas sin ella, entonces ¿quién te representa? Porque está bien que tú vengas aquí, tú predicas, tu sermón le gusta a las personas reciben sanidad, tú eres una persona que fluye muy bien en el don y en la administración. Pero, ¿qué de tu esposa, varón? O sea, tu esposa solamente es la persona con la que tú te uniste para tenerla en una casa cuidando hijos, cambiando pampers, dándole leche a los niños, levantándose de madrugada. No, eso no es así. No. Entonces, tienes que aprender a administrar bien tu casa. ¿Tú quieres liderazgo? Si comienza por ahí, entonces. Comienza Porque al por ahí. final, tú no puedes exigir que Dios te ponga sobre un remanente si el remanente que conforma el primer vínculo de la sociedad, que es tu familia, señores, está en un estado deplorable, Y imposible. los procesos y las situaciones más difíciles para un hombre de Dios es cuando tiene batalla en el hogar. Claro que sí. Uno puede fluir en el altar con un problema económico, con una situación familiar, pero cuando hay un problema de hogar, eso le quita nivel a uno. Claro, mira, incluso tú sabes que la Escritura dice que el hombre debe vivir con la mujer sabiamente. Eso es un consejo de Pablo, que dice, los hombres aprendan a vivir con sus esposas sabiamente. Si la Escritura te está diciendo a ti que tú tienes que vivir sabiamente con una persona, es porque con las personas que vas a vivir no es una persona fácil de lidiar. Sí. Nosotros sabemos que las mujeres son muy sensibles y que pasan por algunas situaciones cada mes que no le da un buen estado de ánimo. Entonces tú tienes que lidiar con eso. Cuando la mujer, por ejemplo, está embarazada, los malestares, se ponen muy sensibles, si le hablas de alguna otra forma, pues se ofenden. Y todas esas son cosas con las que nosotros tenemos que cargar y tenemos que aprender a lidiar con eso. Porque, señores, así mismo es la iglesia, por eso se compara con un remanente o con un rebaño. En el rebaño, ¿qué hacía el pastor en el rebaño? Bueno, cuidar de las ovejas, tratar de que cuando tenía mucha lana, pues tratar de rasurarla en el tiempo del calor para que no se ahoguen, en el tiempo de frío, tratar de almacenarlas en un lugar donde pues estén bien calientes, si incluso la oveja, en el caso de la hembra, iba a dar a luz, quien tiene que asistir a la oveja es el pastor. Entonces, en ese caso, siempre el hombre tiene que estar pendiente de qué es lo que realmente está pasando en el hogar. ¿Sabes qué? En el libro que te cité ahorita, en el Jardín de la Paz, de Shalom Arush, él también pone un ejemplo bastante peculiar y que me gusta bastante. Él dice que el hombre y la mujer están representados por dos astros. Tú sabes que en el sueño que tuvo José, en uno de ellos, él dice que él vio la luna y las estrellas. Sí. La luna y el sol. Y la luna y el sol representaban al padre de José y a su madre. En Sí. este sentido, entonces, ¿qué pasa? Que él dice que así mismo es el matrimonio. La mujer, como la luna, no tiene luz propia, sino que lo que hace es que refleja la luz que recibe del sol. Así mismo es la mujer. La mujer manifiesta todo lo que el hombre deposita sobre ella. Tremendo. Es decir, que el estado de ánimo en el que se encuentra esa mujer va a manifestar realmente qué tipo de hombre eres tú. Un testimonio de una persona que a mí me llamó mucho la atención es que ella fue con su esposo y al Señor le tocó ministrar, al líder. Sí, sí, sí. Y mientras él ministraba, había un mover muy especial. Y una persona que está al lado de ella le dice, wow, debe sentirse bien vivir con un hombre como Tener fulano. un hombre con ese tener un hombre nivel. con ese nivel. Y ella le dijo, a ese hombre que está ahí arriba, yo no lo conozco. O sea, Ay, ay, yo no sé quién es él. El hombre con el que yo vivo no es ese. ¿Por qué? Porque una cosa era él dentro de la comunidad, dentro de la congregación, y era otra cosa dentro de su casa. Entonces, es imposible que tú quieras
vivir una vida de éxito fuera de tu casa si tú no eres exitoso dentro de ella primero. Entonces nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestras esposas. Claro, claro, A veces evidentemente. la maltratamos verbalmente, físicamente, en muchos casos, Nicolás, Claro. lamentablemente en el Evangelio aparecen hombres que Sí, dan, sí, golpean, no solamente con la palabra, sino que también claro. con el puño. Entonces, una vez que tú eres esa persona, ya sea verbal o físicamente, en la noche, tú quieres que ella te sirva O como sea, tú mujer. quieres intimar con ella. Quiere intimar con ella, entonces ahí hay batalla. Claro, claro, Entonces, definitivamente. luego, cuando tú ves que ella se bloquea, que no permite No que tú cede. intimes, entonces dice, no, te está usando el diablo para que yo me vaya al mundo. No, 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 Y no, no no. es que el diablo la está usando, sino que la mujer le está herida. Fue como que tú le diste golpe a una yegua el día entero y en la noche entonces tú quieres que ella te sirva. Exacto. No, Entonces, hombre de Dios, exacto. tenemos que Hay que, aprender. hay que alinearse Hay con que eso. aprender. Hay que Como tú alinearse. te transmutas de que en el altar y que tú botas candela allá en el altar, le echas al diablo fuera, cuando llega a tu casa no puede Exacto. hablar así. Tú sabes que hay un ejemplo en la Escritura, en la Biblia. Tú sabes que cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el capítulo 16 del libro de Números, Sí. es donde aparece el caso de Coré, Datán y Abirán. Sí, Y dentro de ese séquito de personas aparece alguien también que es On. Coré, Datán, Abirán y On. Eran ellos los causantes de este tipo de división que hubo en el pueblo. Sin embargo, cuando se ejecuta el juicio, On no aparece por ningún lado. wow. O sea, la Biblia omite el nombre de este hombre como que con él no pasó nada. Pues en el Midrash, los sabios explican, en el pueblo, del pueblo judío, que On, la razón por la que él no aparece dentro del texto y dentro de la condenación es porque la esposa de este hombre era una mujer justa Uy, y logró persuadirlo a él para que él pues no participara de esa rebelión. O sea, no continuara con ellos, sino que se alejara del grupo. Porque incluso recuerda que Moisés les advirtió a ellos y le dijo, miren, apártense de Coré y su séquito porque todos van a perecer. Sí. Y hubieron personas que aún así prefirieron estar de parte de él. Y por esa Tremendo. razón perecieron todos. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con esto? Que si yo no hubiese puesto asunto a la voz de su mujer, posiblemente hubiese perecido también Hubiese junto con los perecido demás. también. Y es por eso que incluso, pero algo la justicia de la mujer exacto, fue que lo cubrió a él. lo cubrió a él en ese sentido, exacto. La Wow. mujer era una mujer justa y ella le insistió, mira, no participes, porque si lo haces, pues vas a perecer junto con ellos, porque las mujeres tienen su forma de liderar. Date cuenta incluso que las mujeres son más sensibles a las manifestaciones espirituales. La mujer siempre es más dada a la oración. La mujer siempre es más espiritual, porque la mujer tiene algo que incluso dentro del mundo judío se vincula al hecho de que como ella es tan sensible, ella es un alma de doble filo. Ok. Porque ella, en la justicia, es elevada, pero en la maldad lo es de la misma manera. Sí, Es decir, que así Sí. como ella canaliza el bien de alta manera, así también puede canalizar el mal. o sea, una mujer en la mano de Dios puede ser poderosa, Poderosa pero y igualmente en la mano en las del manos diablo. del diablo puede ser Bueno, mucho y, peor. y lo vemos en el transcurso de la historia completa, la desgracia de un hombre de Dios ha sido una mujer Exacto. que está poseída por el mal. Claro, claro. Siempre. No hay forma. Exacto. las El caídas hombre puede vienen por- evadir el dinero, puede evadir la fama, pero cuando el diablo manda por ahí, Satanás, en la mayoría de casos, ahí él no falla. Claro. Entonces nosotros tenemos que tener los ojos abiertos y quiero dar un consejo aquí para los ministros que están pensando casarse y que están pensando formar una familia. Necesitas que el Señor te ayude a tratar a la persona que va a convivir contigo dentro del hogar como si fuera tú mismo. Exacto. Nosotros los evangélicos, en esa área estamos un poquito atrasados. Sí, Porque, número uno, en nuestras iglesias hay muchos casos matrimoniales. Dos, hay casos matrimoniales, pero hay pastores que no tienen la capacidad de liderar. Hay un tema que no vamos a hablar, pero hay temas que se dan dentro del evangelio, que ni fuera se dan esos temas. Entonces, tú tienes que saber cómo tú manejas y cómo corriges a las parejas en el evangelio, porque una corrección te puede salvar, pero también te puede llevar al infierno. Sí, claro, obviamente. Tú sabes que incluso yo me he dado cuenta con el pasar de los años que en las iglesias se implementa muy poco el tema de las charlas matrimoniales. O sea, se le da poca prioridad a eso.
Entiendo que Son pocas iglesias que hacen. yo entiendo que el éxito de un líder tiene que ver mucho con eso, con el tema de cuántas familias pueden perseverar por tu influencia. Sí. ¿Sabes tú que incluso, un dato interesante, John Maxwell, por ejemplo, tiene un libro que habla sobre las relaciones y él dice que las personas tienen el potencial de influenciar sobre los demás, sobre el prójimo. Perfecto. Y la razón por la que muchas personas perseveran, tú sabes que hay mucha gente incluso que está en esta iglesia y vino aquí, fue por ti. Sí. Más que por otra cosa. ¿Por qué? Porque tú eres un patrón para ellos. Entonces, ellos se sienten inspirados al tener un pastor como tú. Pero si estuvieran en otra iglesia, posiblemente ellos estuvieran descarriados. Entonces, las personas siempre deben tener eso presente. Sí. Las influencias son importantes, es parte del liderazgo. Nosotros tenemos que siempre saber, porque incluso, date cuenta que, refiriéndome al tema de Coré nuevamente, Coré tenía una gran influencia, una alta influencia. Tanto que, Pudo mira, persuadir una gran cantidad de claro, personas. persuadió a una gran cantidad de personas, porque observa qué hizo Coré. Coré dice algo que generalmente pasa cuando alguien quiere ganarse el favor del pueblo. Coré le dijo a Aarón y a Moisés, que eran los líderes, le dijo, todo el pueblo que está aquí es un pueblo santo, todos ellos, porque todos ellos estuvieron en el monte y todos ellos escucharon la voz de Dios cuando habló. Es decir, todos ellos están calificados para ocupar la posición que tú tienes. Entonces, tienen. ¿por qué tú te hiergues sobre ellos? Esas son palabras de una persona muy sagaz. Sí, sí. Muy sagaz. Sí. Incluso tuvo tanta influencia que se dice que cuando Moisés mandó a las personas que iban a ver la tierra, Okay. a los espías. espías, como nosotros decimos, que estas personas fueron, recuerda que 10 de ellos trajeron mensajes negativos. ¿Qué sucede? Que en el caso de Coré, Coré convenció a 250 príncipes y líderes del pueblo. Uy. Se dice que esos 10 eran parte de las personas que seguían a Coré. Entonces, la razón por la que ellos trajeron un mensaje negativo es porque Coré ya los había envenenado. Lo había influenciado. Tanto así que mira si esto fue cierto, que hay una palabra que dicen los espías que dice, la tierra que nosotros vimos ciertamente es una buena tierra, pero esta tierra es tierra que traga a sus habitantes. Moradores. ¿Qué pasó exactamente con Coré después? Moisés le dijo a él, mira, Wow. si tú pereces, como perecen todos los mortales, todos los seres humanos, ciertamente Hashem, Dios no ha hablado por mí. Pero si se abre la tierra y te traga a ti con todo tu sequito, entonces ciertamente Dios habló por mí. Exactamente la declaración que trajeron los espías influenciados por Coré fue lo que aconteció con él al final. Uy, nunca O hubiese sea, pensado la eso. tierra se lo tragó al final. ¿Por qué? Lo mismo que él sembró. Exacto, lo mismo que él De sembró, cosechó, exacto. Al final le sirvió como a Amán, en este caso. La misma horca que él creó le sirvió, Le sirvió a como su final. Entonces, el líder tiene que tener cuenta con lo que dice, con lo que habla, con lo que hace, porque lo que tú dices de manera negativa, al primero que le va a venir la recompensa de eso va a ser a ti. Sí. Al primero. Sí. Asimismo, cuando tú tratas de que el pueblo sea bendecido, lo primero que se va a cosechar de eso como bendición va a ser la porción tuya. Siempre va a ser así. Eso es indudable. Entonces, los líderes tienen que tener siempre eso presente. Muy fuerte. Siempre tienen que reconocer los factores positivos que hay dentro de las personas para potenciar eso y hacer que esas personas tengan la capacidad de que en el caso de que tú no estés presente, todo continúe fluyendo de manera natural, Wow, tremendo, tremendo. Ya para terminar, quiero decir algo. Cuando yo comencé a pastorear, llegaron momentos donde yo tenía que salir fuera del país. Cuando yo pastoreaba, para esos tiempos, yo trataba de hacer todo yo. Tocaba yo, cantaba yo. Sí. Yo. Pero cuando llegó el momento de yo ir a otros países, estaba en batalla. Sí. Tenía que dejarle la iglesia a alguien que no era miembro. Sí, yo recuerdo. ¿Te acuerdas? Yo recuerdo todo eso. Tenía que dejar una cartelera de predicador, un asunto, porque de los mismos míos no podía. Y aun cuando estaba en el altar, allá en otro país, estando sentado en el altar, esperando que me entreguen para predicar, me llamaban por videollamada. La consola no prende, el micrófono no sube, ¿a qué botón le doy? Y yo, dale ahí, dale a ese. Por un video. Por un video. Y mientras estaba allá, mi mente estaba turbado. Claro. Porque pasó esto, que se dañó la luz. No había. Luego el Señor me cambió el chip y dijo, tú tienes que formar personas para que cuando tú no estés, la iglesia continúe. Claro. En estos últimos meses he estado saliendo mucho.
doy gloria al Padre. Dios ha puesto personas a mi lado. Número uno, con buen corazón. Y número dos, que se dejan formar. Exacto. Y yo puedo salir un mes y la iglesia continúa fluyendo. Exacto. Es que eso es lo que garantiza, eso es lo que va a garantizar tu éxito. El éxito tuyo no está en que tú pastorees una iglesia de 1000 miembros. Porque si mañana tú mueres, ¿qué va a hacer de la iglesia? Es una iglesia huérfana al final. El líder tiene éxito cuando puede formar a otros. Evidentemente. Es que tú logres hacer que algo funcione en tu ausencia. Eso es realmente éxito. Wow, tremendo. Bueno, Eso es éxito. Nicolás, hemos llegado al final de esta entrevista. Ustedes dejen su comentario, suscríbanse si quieren otra segunda parte con el hombre de Dios, que creo que hoy nos ha bendecido a todos. Así que suscríbanse al canal de Nicolás. Nicolás, da tus redes sociales también para que la gente pueda recibir ese conocimiento que Dios ha puesto en tu Sí, mano. no, me pueden buscar como Nicolás Castillo, en todas las redes parezco de esa misma manera, o sea, no es nada Castillo. complicado. Y bueno, nada, un placer haber estado aquí, así como acaba de decir el pastor José Ángel, suscríbase, dele me gusta, comparta para que otros también sean bendecidos. Recuerde que mientras más usted comparte, usted le da me gusta, pues estos videos son sugeridos a otras personas que también necesitan escuchar esto. Recuerden que vivimos en un tiempo donde escasea el liderazgo genuino. Amén. Y es necesario pues que este tipo de charlas se continúen efectuando para que las personas continúen formándose. Ya tenemos mucha gloria, ya tenemos mucha unción, mucha gente con buena palabra. Lo que necesitamos es liderazgo genuino en estos últimos tiempos. Amén. Así que, amados, Dios les bendiga. Bendiciones.